Vamos a estudiar este discurso hasídico que en el idioma hasídico se llama Ma'amar Hasidut. Y voy a primero explicar qué se refiere a un Ma'amar Hasidut. El Rebbe muchas horas hablaba y enseñaba frente a muchos hasidim. Estamos hablando desde el año 1951 hasta el año 1992. Son más de 40 años que en muchos Shabbat y Yom Tov, muchos días de semana, en días especiales como Purim, por ejemplo, el Rebbe juntaba a los Hasidim, se convocaron. Mis memorias de los años, fin de los años 70 y los años 80, tuve el gusto de estar ahí. En cada Fabrengen estaban ahí presentes miles de Hasidim. Y el Rebbe hablaba frente a todos, principalmente palabras de Torah, varias temas varios, siempre relacionado con la época, el tiempo, en todas las partes de Torah, desde el Talmud, a Hasidut, a Midrash, a Kabbalah. El Rebbe cubría muchos de estas áreas, y en la mayoría de lo que el Rebbe hablaba se llaman Sichot. Sichot son conversaciones, charlas de Torah que el Rebbe transmitía y enseñaba al público. Pero en momentos especiales, durante el Fabrengen, que podía durar unas horas, a veces 3 horas, 4 horas, 5 horas, el Rebbe decía un discurso hasídico. El discurso hasídico también era común en los Rebbes anteriores. Sabemos que el Rebbe es el séptimo Rebbe de Chabad. Desde el primer Rebbe, el autor del Tanya, el Shulchan Aruch, Rabbi Shneur Zalman, era común que los Rebbes decían discursos hasídicos, llamado Ma'amar Hasidut, o en el lenguaje común de los Hasidim, a Maimer, el Maimer. El Rebbe dijo Maimer. El Maimer es un momento diferente a todos los otros charlas de Torah que habían. El Maimer, hasta físicamente, el Rebbe se transportaba a otro nivel, a otro realm, a otra frecuencia, vamos a llamarlo. Para darles un ejemplo, cuando el Rebbe decía un Maimer, antes señalaba que va a decir un Maimer, los Hasidim cantaban una melodía hasídico de Dveikut para entrar y entonarse, estar listo para escuchar palabras de Hasidut. Y el Rebbe, cuando decía el discurso, a diferencia de los otros Sichot, cerraba sus ojos y lo decía en un tono especial, un tono de decir un Ma'amar Hasidut. Era un momento, por ejemplo, aunque sea la gente mayor que durante el Fabrengen estaban sentados, durante el Maimer se levantaban los que podían. La mayoría, gran mayoría de la gente estaban parados a pie. El momento que el Rebbe dice un Maimer es como Moshe Rabbeinu en el monte Sinai transmitiendo Torah de Hashem al Am Israel. Este es el sentimiento, esta es la situación del momento del Maimer. Los Hasidim decían que cuando el Rebbe dice un Ma'amar Hasidut, así cuando Moshe enseñaba Torah, dice el Midrash, Shechina medaberet metoch gerono, la presencia divina hablaba de su boca. Así cuando el Rebbe dice un Ma'amar Hasidut, es un momento espiritualmente elevado, en donde las palabras del Rebbe son palabras que vienen directo de la Shechina. Así que este Ma'amar que vamos a estudiar es un discurso hasídico que el Rebbe dijo en el año 1951, el primer Purim, después que él asumió como Rebbe. Y muchos años después, como 40 años después, el Rebbe editó este Maimer. Creo que era en el
89, el Rebbe editó este Maimer, perdón. Espera que está vivo. Ok. Y el Rebbe editó este Maimer, es un Maimer largo, lo vamos a estudiar en varias semanas. Partes vamos a leer adentro. Tenemos el Zhut que este año lo traducieron en castellano. En la traducción, las letras más oscuras son traducción directa de las palabras y las otras letras en el medio son como palabras agregadas de conexión. Así que voy a leer un párrafo y después voy a ir explicando y dando un poco de background sobre el tema. Normalmente los rebes cuando dicen un maimer se basaron en un maimer de los rebes anteriores. En este caso, el rebe, este discurso hasídico, se basa en un discurso que su suegro, el rebe anterior, dijo en un momento muy duro en en la Rusia soviética, en el año 1880 y... Perdón, estoy mezclando el hebreo con el castellano. Era Taf Reish Pei Zayin, es 1927. En el año 1927, en la Unión Soviética, era un momento un poco antes que le encarcelaron al Rebbe por su actividad de difundir judaísmo. Y en este discurso histórico, el Rebbe anterior hablaba de la importancia de servir a Hashem con entrega total y hasta ser dispuesto a entregar la vida para Hashem. Él en este momento hacía eso, ponía su vida en peligro, asegurando que la educación judía sigue. Y este es parecido a lo que hacía Mordejai en la época de Hamán. Basado en este discurso, el Rebbe explica a un nivel más profundo todo lo que explicó su suegro, el Rebbe anterior. Vamos a verla adentro. Explica el Rebbe, este Maimer sobre, el título del Maimer es un pasuk de la Megillah, Vikibel ha-Yehudim et asher heichelu la'asot. Y asumieron los Yehudim lo que comenzaron a hacer. Literalmente, explican los sabios, que en Purim los Yehudim asumieron lo que ya recibieron sobre sí en Matan Torah, cuando Hashem entregó la Torah en la época de Moshe, cuando llegaron a su culminación de asumir responsabilidad de su parte, fue en el momento del milagro de Purim, o en el momento del decreto de Purim. Explica el Rebbe, mi suegro Rabbi Yosef Yitzchak, en su discurso recientemente publicado sobre estas palabras de Vikibel ha-Yehudim, que en la época de Mordejai y Esther recibieron y asumieron lo que comenzaron en el tiempo de la entrega de la Torah. Aquello que dijeron en la entrega de la Torah, Naase v'nishma, traducido haremos y escucharemos, fue tan solo un comienzo. Comenzaron a hacer. Y en los días del rey Ahashverosh, en el tiempo del decreto de Hamán, fue la aceptación. Y recibieron los Yehudim, es que asumieron. Y analiza el Rebbe anterior respecto que a simple vista es algo asombroso. Pele quiere decir en hebreo asombroso, es no entendible. ¿Por qué es tan asombroso? Puesto que cuando la entrega de la Torah, los Yehudim se encontraban en un nivel de elevación máxima. Tanto al aspecto, el aspecto material, que se encontraban en una categoría de lo más alto en lo que respecta a su nivel de libertad, y tanto en lo espiritual, que experimentaron una revelación divina del más alto nivel.
Mientras que en los días de Ahashverosh, los Yudim se encontraban en una degradación de lo más extremo. Además del ocultamiento y de la divinidad encubierta que tiene lugar en cada exilio, cuando la oscuridad cubre la tierra con múltiples contracciones, ocultamientos y coberturas de la divinidad. Entonces, en la época del decreto de Hamán, el ocultamiento era en mayor medida aún. Y también materialmente se encontraban en un estado de degradación total, pues había un decreto para aniquilar, asesinar y eliminar, Dios libre, a todos los Yudim, desde el joven hasta el anciano, el bebé y mujeres en un día. Y a pesar de ello, en el tiempo de la entrega de la Torá, cuando los Yudim se encontraban en la máxima elevación, tuvo lugar tan solo el comienzo, comenzaron a hacer. Y el tiempo del decreto de Hamán, cuando se encontraban en la extrema degradación, precisamente entonces recibieron y asumieron lo que comenzaron en la entrega de la Torá. Y no es muy entendible. En el momento que están en su gloria, recién sacado y liberado por Hashem de la esclavitud de Egipto, con todos los milagros y gran revelaciones que Hashem reveló frente de ellos, desde las plagas sobre los Mitzrim hasta el partido del Yam Suf, y recibieron la maná, y recibieron agua de la manantial de Miriam, etcétera, etcétera. Vieron a la mano de Hashem en forma obvia y explícita. Ahí, cuando Hashem se revela en el monte Sinai, meramente empezaron y comenzaron a asumir. Y muchos años después, cuando están en lo más bajo, a nivel totalmente, un ocultamiento totalmente de la divinidad de Hashem, no se ve nada. Hasta que en otros lugares se explica que por eso se llama Megilat Esther. Porque aunque sea la salvación, no vino de una manera abiertamente divino. Contrario, Esther es de la palabra en hebreo cubrir, ocultar. Anoji, Aster, Astir, et Panay. Así que el Megilat Esther se llama Megilat Esther porque justamente aún lo que sí pasó, el gran milagro, no era algo obviamente milagroso. Podía venir uno y decir, justo tuvimos una linda chica que se hizo reina de nuestra religión y ella logró convencer a Ahashverosh. Políticamente encontramos la manera de cambiar la cosa. Así que aún la gran liberación en el momento, la gran salvación no vino como en la época de Éxodo de Egipto, fue abiertamente la mano a Hashem. No había otra manera de explicarlo. Fue Hashem que agarró a todos los Yudim por la mano y los sacó del lugar que nadie se podía escapar. Y dejó a Paró con todo su ejército ahí enterrado en el Yam Suf, bajo agua. Y ahí los Yudim no asumieron totalmente responsabilidad. Justo cuando están en la otra extrema, con un gran ocultamiento, donde no es tan visible la mano de Hashem, donde el Yudí está en una situación de gezerá, de decreto y en peligro de vida, directamente. Ahí dice la Megilá, Vikibela Yudim, ahí los Yudim asumieron en serio lo que comenzaron en Matan Torah. Hay que entender cómo es. Esta es la pregunta que hace el Rebbe anterior en el Maimer de Purim Taf Reish Pei Zayin, que justamente él vivía un Gezerá de Hamán ahí. Un Gezerá de Hamán no era Hamán de Persa, era Stalin de la Unión Soviética. Pero otro Hamán más.
¿Y cómo es que justo en el tiempo del gran ocultamiento, dice el Megilá, y los Jajamim lo explican en el Talmud, que ahí los Yudim en serio asumieron? Y explica el Frierdiker Rebbe, el Rebbe, mi suegro, explica al respecto, que en el tiempo del decreto, su observancia de la Torah y las mitzvot fue con Mesirut Nefesh, sacrificio y entrega total de la vida, virtud superior a su nivel cuando la entrega de la Torah. Es decir, que la palabra clave acá para explicar el tema es Mesirut Nefesh. Damos vuelta a la página, saltamos unos minutos este paréntesis, el último párrafo, y vamos a página 6. La motivación y despertar a los Yehudim para este sacrificio y entrega total, fue por medio de Mordejai el Yehudí, que era el Moshe de su generación, que reunió comunidades en público para fortalecer su fe. Y la labor principal de Mordejai consistía en enseñar Torah a Tinokot shel Beit Rabban, niños que estudian Torah, lo que constituyen la base de todo el pueblo de Israel. Como explica extensamente en el discurso, la virtud del aliento de las bocas de los niños que estudian Torah, como está traído en el Midrash, que Mordejai el Yehudí reunió 22,000 alumnos y les enseñó Torah con disposición al sacrificio, hasta que cuando llegó Hamán, el malvado, y Mordejai les dijo, escapen para que no se quemen con mi brasa, le dijeron, estamos contigo tanto para la vida como para la muerte. Es decir, que aceptaban toda dura represalia que sea con tal de no separarse de la Torah. Este fue el Mesirut Nefesh, el sacrificio que tenían los Yudim en este momento, y dado a esto, ellos llegaron a un nivel que en Matan Torah no llegaron, solo comenzaron. Así que vamos a explicar un poco este concepto. Cuando Hashem entregó la Torah en el monte Sinai, la Torah no era algo nuevo de conocimiento. Si miramos bien lo que nos enseñan los sabios nos enseñan que ya Noach estudiaba Torah. Tanto que Hashem le dijo, llevad tantos de los animales puros y animales impuros, y Noach sabía cuáles son los animales puros y impuros. Los sabios nos dicen ahí, Noach ya estudiaba Torah, ni hablar Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Y dónde aprendió Abraham, Yitzhak y Jacob? En la yeshiva de los hijos y descendientes de Noach. La yeshiva de Shem y Eber. Shem era hijo de Noach, Eber era bisnieto de Noach. Así que la Torah se estudiaba mucho antes que Hashem entregó la Torah. Aún los Yudim en la esclavitud de Egipto, el mismo Faraón sabía que estudian Torah y dejó al tribu de Levi que ellos siguen estudiando y no los incluyó en la esclavitud. Que de hecho es algo muy interesante, que cuando cuentan a los Yudim después que salen de Egipto al desierto, Hashem ahí manda a contar, hacer un censo. El tribu de Levi era el tribu más pequeño en número. Y los sabios preguntan por qué es. Justo a ellos no estaban en el decreto de la esclavitud, tenían que ser el más grande. Tenían la tranquilidad y podían reproducirse más fácil. Y los sabios dicen que esta es una enseñanza, que el que más difícil lo tiene, más prospera. Lefum tzara agra, es la expresión del Mishnah, del Talmud. Según el sufrimiento, según el dolor
según el esfuerzo, viene la recompensa. El Shevet Levi, como no sufrió en la esclavitud de Mitzrayim, tampoco tenía la brajá extraordinaria de una reproducción espectacular que tenían las otras tribus. Pero volviendo a nuestro tema, aún en la época de la esclavitud y el trabajo forzado en Egipto, había un grupo de Yudim que seguían manteniendo la Torá a través de estudiar y transmitirla de padre a hijo, de hijo a hijo, etc. ¿Y cuál es la novedad de la entrega de la Torá? ¿Cuál es la gran revolución que ocurrió cuando Hashem entregó la Torá? Y ahí Hasidut explica la muy conocida explicación que en Matan Torah se quebró la barrera que dividía entre los superiores e inferiores. Antes que Hashem entregó la Torah, era Hashamayim, Shamayim la Hashem, el cielo pertenece a lo divino, a lo espiritual. Va'aretz natan levnei Adam, y la tierra está dada a Bnei Adam, que Adam en hebreo viene de la palabra Adamá, el ser creado de la tierra, lo inferior. Lo inferior está abajo de la tierra y lo superior está arriba y no son mezclables, no son mergeable, no se puede fusionarlos. Son dos aspectos diferentes, opuestos, no compatibles. Cuando Hashem entrega la Torah, con la gran revelación de su divinidad que se manifestó en este momento, en este mundo, rompió la barrera y nos empoderó a bajar lo más alto aquí abajo, y a través de cumplir un mitzvah, el Yehudí, cumpliendo la mitzvah, fusiona lo más elevado, lo infinito, lo espiritual de Hashem, con este mundo mundano material, con la material, con el objeto físico con cual se cumple la mitzvah. Y cuando agarra tinta y escribe sobre el pergamino hecho de piel de un animal, y sobre este escribe palabras de Torah, el pergamino se convierte en algo sagrado. Y cuando hace un mitzvah, impacta positivamente hasta la materia física de este mundo. Y cuando construye un templo, la presencia de Hashem está dentro del Shil, donde el Yid sirve a Hashem, y hablan en el Bet HaMikdash. Y cuando cumple en su casa las leyes de la Torah, como hay que vivir en la casa de un Yehudí, esta casa se convierte en un santuario para Hashem. Todo esto se logró a través que en Matan Torah, cuando Hashem entregó de la Torah, no solo nos dio acceso a su inteligencia divina, pero de cierta manera esto existía también antes de Matan Torah, mucho antes. Matan Torah fue revolucionario porque Hashem descendió sobre el monte Sinai, y antes Hashem no estaba. Hashem está en todos lados. Fíjese, descendió. Se reveló, dice el Targum, la traducción en aramea que hay en la Torah del Onkelos, no dice descendió, y se reveló. La interpretación de descendió es se reveló a Hashem sobre el monte Sinai, y ahí rompió la barrera que antes separaba entre la revelación de divinidad dentro del mundo material. Pero principalmente fue una revelación desde arriba que se reveló y iluminó el mundo inferior. No ocurrió un gran cambio o movimiento dentro del inferior por sí. Vino desde arriba. Y por ese motivo fue posible que 40 días después hicieran un becerro de oro.
una vez, ¿cómo se dice? Egel Azahav. Becerro de oro. Una becerra de oro fue formado 40 días después. ¿Por qué? Porque fue toda una revelación de arriba. Y la revelación de arriba rompió la barrera, nos dio la posibilidad de cambiar. Pero ahora tiene que empezar un cambio aquí abajo. Que el inferior, la creación física que Hashem creó, empieza a alzarse, a refinarse, a cambiarse por la manifestación divina que hay aquí. Así en cada aspecto de Torah y Mitzvot existe este superior que es la proyección divina de arriba. Se representa en cada uno en diferentes aspectos, pero es la fuerza superior que desciende y se manifiesta abajo. Está el cómo se alza el inferior, como dice en el Pasuk, un Moshe Alá el Elohim, Moshe, que representa al representante del Am Israel desde abajo, ascendió al monte divino, al Har Sinai. Está como el inferior, se despierta y se mueve desde abajo para arriba, pero en los dos sigue habiendo una cierta limitación, porque uno sigue estando el superior y el otro sigue siendo el inferior. Está enmarcado en un cierto tziyur, en un cierto marco, en un cierto definición específico. Para que se fusionan, tiene que haber y totalmente se hacen una sola cosa. Tiene que haber una revelación, un nivel divino que está más allá que superior y inferior. Que no está limitado a las definiciones de superior e inferior. Que para él superior e inferior es todo igual. Sí, porque cuando se revela ahí los dos anulan totalmente a la esencia de la verdad. Y es el Mesirut Nefesh. Eso es lo que se logra con Mesirut Nefesh. Cuando hay Mesirut Nefesh en la práctica, que hasta el cuerpo está dispuesto a entregarse su vida, su existencia, porque hay una existencia superior que todo el resto se anula frente a él, ahí se revela este nivel divino que iguala el superior en el inferior. Lo que el Rebbe hace en este discurso, el Rebbe en este discurso va a demostrar en el cumplimiento de los mitzvot, en el estudio de Torah, cómo están los dos aspectos del descenso y la manifestación del superior en el inferior, de la elevación del inferior hacia el superior. Pero después está el nivel que está encima de inferior y superior, que está más allá de un interés específico, donde lo único que existe es la esencia de Hashem. Pero para llegar a eso, en forma completa, tenían que llegar primero a una situación que todo el Am Israel estaba dispuesta en la práctica, físicamente y materialmente, a entregarse a Hashem. Que esta es una de las diferencias de Hanukkah y Purim que va a explicar acá también. Porque en Hanukkah también fue un decreto contra el pueblo de Israel, pero fue sobre la espiritualidad y la manera que ellos sirven a Hashem, no sobre su cuerpo. Hamán fue un momento donde todo el pueblo de Israel, donde se encontraba, en cualquier parte del mundo, estaba bajo este decreto que en un día los van a eliminar físicamente. Fue un decreto para aniquilar al pueblo judío físicamente.
Y ahí fue un Mesirut Nefesh donde físicamente estaban bajo este decreto y estaban dispuestos a entregar la vida para hacer lo correcto y no escapar este destino. Este fue donde se manifestó el nivel superior de divinidad que anula la diferencia entre superior y inferior. El Rebbe acá en este discurso muy profundo lo demuestra tanto en el cumplimiento de mitzvot como en el estudio de Torah, que están estas tres maneras o tres niveles de fusionar el superior con el anterior. Vamos a ver uno de ellos para empezar hoy y después lo vamos a seguir la semana que viene. Vamos a saltear un poco para ver un ejemplo de eso. El 4, en página 8, abajo, párrafo 4. Esto será entendido exponiendo previamente el conocido concepto sobre la novedad generada por la entrega de la Torá en el Sinai, con respecto a la Torá y los preceptos que ya existían previo a la entrega de la Torá. Que el cumplimiento de los preceptos por parte de los patriarcas y los preceptos cumplidos previo a la entrega de la Torá en general era solo una dimensión espiritual. Además de que hubo bastante mitzvot que cumplieron solo espiritualmente, como ser los tefilín, en cuyos pergaminos se hacen mención de la salida de Egipto, y entonces en la época de los patriarcas, etc., todavía no tuvo lugar el exilio de Egipto. Incluso en los preceptos que cumplieron también con acciones físicas, como ser recibir a forasteros, la santidad generada por ese mitzvah, alcanzaba solo a la dimensión espiritual y no el elemento. El objeto material con cual se cumple la mitzvah, esto se debe a que previo de la entrega de la Torá en Sinai estaba el decreto que los superiores no descienden abajo y los inferiores no suben arriba. Por ende, no existía una unión entre la santidad de la mitzvah, los superiores, con el elemento material con el cual se cumplió el precepto de los inferiores. Mientras que con el cumplimiento de los preceptos posterior a la entrega de la Torá, cuando se anuló el decreto y la división entre los superiores y los inferiores, se generó la unión del elemento físico con el cual se cumple la mitzvah, con la santidad de la mitzvah, hasta que en varios preceptos el objeto físico se convierte en un objeto de mitzvah, lo que se llama talmúdicamente, halágicamente, heftzah shel mitzvah. En base a lo sabido que la unión de dos cosas opuestas es por medio de una entidad superior a ambos, se entiende que la unión entre las superiores y los inferiores, generada por la entrega de la Torá, se debe a que cuando fue la entrega de la Torá, se expandió la luz infinita de Hashem, que es superior a todo el concepto de arriba y abajo, los superiores y los inferiores. Todo esto se entiende que en las mitzvot posteriores a la entrega de la Torá hay tres aspectos. Y ahí se quiere que escuchen bien. ¿Cuáles son los tres aspectos en el cumplimiento de los mitzvot? La entidad inferior, puesto que también a partir de la entrega de la Torá, cuando el objeto físico con cual se cumple el precepto se convierte en un objeto de mitzvah, el objeto no se transforma en espíritu y permanece como objeto física. Ese es el primer aspecto. La idea es que el mismo objeto física sea unido con el espíritu, pero no que deje de ser física, no que deje de ser una materia física, sigue siendo materia física inferior.
pero dentro de él se manifiesta un espíritu de santidad en la mitzvah. 2. El superior, puesto que también posterior a la entrega de la Torah, cuando la santidad de la mitzvah se extiende y se fija en el elemento material, este sigue siendo espiritual. 3. La anulación de todo el concepto de superior y inferior, puesto que el hecho de que el superior y el inferior se unan el uno con el otro, a pesar de ser opuestos, se debe a que se anula una condición de superior y inferior, lo que es causado por la expansión y revelación de la luz infinita superior a ambos. Puede decirse que en la manera de cumplir los preceptos hay similitud con estos tres aspectos. Por cuanto que el cumplimiento de la mitzvah tiene estos tres aspectos, que de un lado en principio sigue siendo un lugar bajo, en cual se manifiesta una fuerza y energía alto, ¿sí? Y después, la fusión del alto, del superior con el inferior, la fusión verdadera es cuando se hacen uno y deja de ser superior e inferior, porque se revela una fuerza en cual no existe superior e inferior, que es tan simple, tan infinita, tan no descriptible, que no puede tolerar, o no puede tolerar, está encima de ser limitado y enmarcado en un cierto posición, un cierto label, un cierto etiqueta. ¿Cómo se manifiesta en la manera que cumplimos la mitzvah? La manera que cumplimos la mitzvah, porque ahí se va a entender mejor. Lo que estamos diciendo hasta ahora suena muy abstracto, pero cuando hablamos en la práctica, la manera que el yudí cumple la mitzvah, donde se manifiestan estos tres conceptos, vamos a entenderlo mejor. Así que presten atención acá. Cuando un yudí cumple los preceptos, los mitzvot, hay tres mociones. El primero, cuando la persona cumple el precepto solo como una acción aprendida, lo que se llama derech mitzvat anashim melumada. Este existe más en los preceptos que cumplimos porque así nos educaron desde chiquito. No solo en gente que nacen en casas observantes de la Torah y mitzvot, sino las tradiciones. En cada casa de Yehudí hay una cierta tradición, algo que pasa de generación en generación, que se junta Pesach, la familia, a comer matzah juntos. No hay que ser religioso para hacerlo. Si uno crece en una casa donde siempre Pesach se juntaron a comer matzah, naturalmente va a juntarse para comer matzah también. Pero no necesariamente está entusiasmado y está consciente del gran momento y el gran logro que está logrando a través de comer matzah. Es como en Pesach, nos juntamos a comer matzah. Ahí el judí hace la mitzvah de costumbre. Así hacían mis padres, mis abuelos, así hacía desde chiquito, yo también lo estoy haciendo. Se llama mitzvat anashim melumada. Lo hacemos sin gran conciencia y sin gran fervor y entusiasmo. Solo porque se acostumbró así, sin inspiración, sin intención espiritual, siendo que la costumbre se hace naturaleza. Su observancia de los preceptos es por la naturaleza de su cuerpo y alma, instintiva del aspecto inferior del hombre. Así que viene desde abajo, viene del aspecto inferior de la persona que hace cosas en forma superficial, vamos a llamarlo. Así me acostumbré, así hacemos lo que hicieron siempre, hacemos nosotros. 2, pero cuando cumple la mitzvah porque ama a Hashem, porque antes de comer la matzah se sentó a estudiar todas las leyes
y todo el origen de la mitzvah. Y después, cabalística y hasídicamente, estudió todo lo que se logra en las esferas espirituales a través de cumplir la mitzvah. Y como me conecta con lo más alto de Hashem, ahí se siente y hace la verajá con kavaná, ahí su alma se alza, su alma manifiesta una gran inspiración, entusiasmo para cumplir esta mitzvah, porque a través de esta mitzvah se va a unir con Hashem. Ya es, como se dice en inglés, donde la neshama kicks in. Kicks in es donde se manifiesta la neshama en la mitzvah, el parte superior de la mitzvah y de la persona. Hay una expresión de los Jajamim, mitzvah belo kavanah, que guf belo neshama. Mitzvah, una acción de mitzvah sin intención, sin ganas, sin inspiración, es como un cuerpo sin alma. Así que la acción de la mitzvah, que esta es la principal parte de la mitzvah, la acción de la mitzvah es el cuerpo de la mitzvah. ¿Dónde se manifiesta la alma de la mitzvah? Cuando la persona pone alma, pone corazón, pone su conocimiento ahí, se involucra con su interior en la mitzvah. Y se siente que a través de eso, él se va a apegar a Hashem, como dice acá. Y no es posible apegarse a él, en verdad, salvo a medio de cumplimiento de los 248 mandamientos, que constituyen los 248 órganos del rey. Entonces su cumplimiento es por parte del alma divina, el superior del hombre. Después está la tercera parte, y escuchan bien. Tercero, y cuando cumple los preceptos en aras del propio precepto, lo que se llama en el idioma de halajá lishma, en aras del propio deseo de Hashem, no debido al beneficio que obtendrá de ella, tampoco una utilidad espiritual, sino tan solo porque los preceptos son su voluntad. Bendito sea, voluntad de Hashem. Ahí la observancia de los mitzvot no es por su propio ser, tampoco el ser de su alma, sino con anulación que todo el asunto de cumplir la mitzvah es tan solo cumplir la voluntad del Supremo de Hashem, la voluntad del Supremo que es Hashem. Hay una expresión muy conocida que el Hasidut se trae del Baal HaTanya de Rabbi Shneur Zalman, que él cuando entraba en un deveikut, ¿cómo se dice deveikut? Cuando entraba en un éxtasis espiritual, ¿qué decía? Decía en Yiddish, acá hay unos que entienden Yiddish, podemos traducir. Ich will nicht dein Gan Eden, ich will nicht dein Olam Haba, ich will mehr nicht wie dich allein. No quiere tu Gan Eden, que es el paraíso. No quiere el mundo venidero. Quiere a vos mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno habla del Gan Eden, del paraíso, del mundo venidero, está hablando de un beneficio que uno está esperando, un beneficio espiritual, pero es un beneficio. No estoy esperando ningún beneficio. Es un amor directo y esencial, porque la neshama de un yudí quiere conectarse a Hashem, quiere lo que Hashem quiere. Eso es lo que vos querés, eso es lo que yo quiero. Ya no hay superior e inferior. Es a la esencia que incluye el superior y el inferior, está encima de los dos. Ahí hay una fusión donde no hay inferior. Mientras que hay un inferior y hay un superior, se pegan juntos, se unen, pero siguen siendo dos cosas unidas, el superior con el inferior. Pero cuando se enfoque y el target
es algo que está encima del superior e inferior, donde no existe inferior y superior. Y no hay beneficio para uno. Es una anulación total. Ahí deja de estar la inferior y el superior. Se fusionan todo con algo que está encima de los dos. Y para fusionarse se anulan. Se incluyen dentro de lo superior, dentro de la esencia de Hashem. Este es el nivel más elevado de lo que pasó en Matan Torah, que se anuló la barrera que está entre superior e inferior. Sí, se anuló que se pueden pegar. Empezaron a cumplir pegando, pero a través del Mesirut Nefesh que tenían en el decreto de Amán, reveló una profundidad que los lleva más allá que el superior e inferior. Y asumieron, completaron lo que recién empezaron a mantener. Así como el Rebbe lo explica en el cumplimiento del mitzvot, en la próxima semana vamos a verlo en el estudio de Torah también.